Buenos días. Hoy tenemos como invitada a Marta Pérez Carbonell. Hola, Marta. Hola Luis, ¿qué tal? Encantada y muchas gracias por invitarme. Marta es profesora titular de literatura española en la Universidad de Colgate, en el estado de Nueva York, y es especialista en Javier Marías, a quien dedicó su tesis y también su monografía. Ujú. Así que el objetivo de esta conversación, Marta, ya que hemos tenido esta pérdida en el mundo de las letras y de la Sí. cultura en España, sería rendir homenaje al gran escritor que fue Javier Marías, haciendo un repaso por su trayectoria vital y Ujú. por su obra, lo que tú nos quieras contar. Quizá podemos comenzar por el principio, por sus Sí. primeros años, la influencia de sus padres, ¿no? De Julián Ujú. Marías, que Ujú. tanto, en fin, que tan Ujú. importante ha sido también en la historia de las ideas en España. ¿Qué nos podrías contar de esos años de formación de Javier Marías y de la influencia de sus padres? Sí, bueno, pues sí, realmente, además de que tiene sentido empezar por el principio, sus años de infancia fueron muy formativos. Él, como quizás sabe nuestro público, nació aquí en Madrid y estudió en el Colegio Estudio, que era un colegio de corte liberal, y en su casa siempre se respiró cultura y siempre había conversaciones. Javier Marías ha hablado muchas veces sobre conversaciones tanto entre sus padres como con sus hermanos, sobre filosofía, sobre literatura, sobre arte, y de hecho todos sus hermanos han terminado además dedicándose a profesiones relacionadas con la cultura. Y luego, bueno, como sabemos, Julián Marías, el gran discípulo de Ortega, aquí en España, muchas de las ideas de Julián Marías aparecen en sus libros. En el caso de Tu rostro mañana, incluso él rindió un homenaje muy específico a su padre y al legado filosófico de su padre a través de un personaje que era el padre de Jack Deza, del protagonista, que estaba muy inspirado por la historia de Julián Marías, que además de ser una historia de ideas y una historia muy importante relacionada con el legado filosófico de nuestro país, pues tenía un fuerte componente, digamos, personal, porque como sabemos a Julián Marías se le prohibió dar clases en la universidad durante la dictadura franquista, y esto fue lo que le acercó a Estados Unidos, ¿no? Que quizás luego podemos hablar un poquito de esa influencia de todo el mundo anglosajón en Javier Marías. Así que Julián Marías estuvo dando clases en la Universidad de Yale y en la Universidad de Wellesley en Estados Unidos, y bueno, gran parte de lo que absorbió en esos años lo trajo digamos, a esa cuna familiar que además de cultura se respiraba un ambiente muy cosmopolita y muy internacional. Y luego, por su parte, la madre de Javier Marías, Dolores Franco, Javier Marías, me refiero, alguna vez comentó lo injusto que le resultaba a él, ¿no? Lo doloroso que le resultaba a él que no se comentara cuánto había influenciado en él el pensamiento de su madre, porque su madre también estudió filosofía como Julián Marías, y también era una persona que escribía y que tenía su propio pensamiento. De hecho, publicó un tomo importante que se llamaba España como preocupación. A modo de anécdota, contaré una cosa de la que habló Javier Marías alguna vez, que es que fue problemático publicar este tomo por el hecho de que España como preocupación, iba esa palabra preocupación al lado del nombre de su madre, que se apellidaba Franco, y aquello de España, preocupación y Franco fue un poco polémico. Y si vemos la primera edición, su apellido Franco está así pequeñito para que no se vinculara demasiado Franco con la preocupación, ¿no? Bueno, eran los años de la dictadura. Pero bueno, con esto quiero decir que sí, digamos, las ideas de filosofía y de cultura que él luego, su apreciación por el arte, y por la música y por el cine venían ya de lejos.
Y después él estudió filología inglesa en cuanto a su formación ya más académica, estudió filología inglesa aquí en la Universidad Complutense. Y bueno, eso ya terminó digamos, de abrirle al mundo de la literatura anglosajona y de sus muchos queridos escritores que tuvieron una influencia muy importante, sobre todo en sus primeros años como novelista, ¿no? A Marías se le tildó muy pronto de extranjerizante. Y alguna vez él contó la anécdota de que además de extranjerizante se le tildó de angloaburrido. Sus detractores le llegaron a llamar anglojodido, con perdón por por el adjetivo. Pero cuéntanos, Marta, porque a él le interesó siempre muchísimo la traducción, ejerció como traductor, teorizó sobre la traducción. En Mucho. sus novelas hay traductores e intérpretes. Y Sí. ya muy jovencito, antes de cumplir los 30, ya publica esa magnífica traducción del Tristram Shandy, que es una novela Sí, dificilísima, muy un gran difícil. clásico de la literatura inglesa. Cuéntanos un poco más de esa apertura a lo anglosajón, qué le aporta y cómo ve la traducción, ¿no? La Sí, importancia de la traducción para sí, preservar el legado cultural de Occidente. sí. Sí, bueno, no, como dices Luis, para él la traducción fue realmente una práctica y un arte muy formativos y muy importantes en su carrera como novelista. De hecho, esa traducción que mencionas, que en el año 79 recibe el Premio Nacional de Traducción, esa traducción tan complicada del texto de Stern, tiene una influencia en su literatura. Quienes hemos leído a Marías, ¿no? Sabemos que sus textos son muy digresivos, los personajes, ¿no? Se van por las ramas, piensan mucho, ¿no? Piensan más que actúan, dicen, y eso es una influencia muy directa de esa traducción que le llevó mucho tiempo, pero no fue la única, ¿no? Él realmente tenía una conciencia de que era importante esto, bueno, no quiero saltar a su última columna, porque además de muy triste, hemos hecho un salto muy grande, pero en su última columna para El País Semanal, él vuelve sobre estas ideas de la traducción y sobre la conciencia que él tenía de que quería acercar una serie de textos a los lectores hispanohablantes, ¿no? Al mundo hispanohablante. De modo que, además de traducir a Nabokov y a Hardy y a Yeats, tradujo además textos menores de algunos de estos autores, ¿no? De Conrad también, textos pequeños y textos que quería bueno, que estuvieran disponibles en la cultura hispanohablante. Además, él consideraba que la traducción, igual que también algún otro escritor eminente como Octavio Paz y también Walter Benjamin, hablaron mucho sobre qué implica traducir, ¿no? Marías también fue uno de esos escritores que, como decías, teorizó mucho sobre la traducción y habló con muchísima pasión sobre ese arte que además consideraba que estaba muy mal pagado, que estaba demasiado en un ámbito de la invisibilidad, ¿no? Cuando era fundamental. Y él lo consideraba que la traducción y la creación literaria eran unas operaciones gemelas, dijo alguna vez. Eran digamos, dos prácticas en las que el escritor tenía que digamos que todos entendemos, ¿no? Que un escritor que va a enfrentarse a una página en blanco para escribir su novela va a poner mucho de sí mismo y va a tener su propio estilo y va a necesitar una fuente creativa muy importante. Pues él opinaba que de la misma manera ocurría con la traducción, ¿no? Que no estaba uno tan atado a ese texto original um, digamos, libre para de alguna manera reflejar la maestría de ese texto original en una lengua propia, ¿no? Entonces él veía que esa práctica de la traducción era crucial y además estaba muy necesitada
de una habilidad, ¿no? De una habilidad de escritores. Muchas veces dijo a todos los escritores jóvenes y noveles que me han preguntado qué escuelas de escritura, dónde puedo mejorar mis habilidades para la escritura de ficción. Él decía, yo les recomiendo que no gasten dinero ni tiempo en eso, sino que traduzcan. Si saben otro idioma, que traduzcan, porque traducir es realmente la mejor manera de aprender a escribir y de desarrollar una voz propia. De modo que él a veces se lamentó que en los últimos años era algo para lo que tenía poco tiempo y era algo que él consideraba en realidad muy importante, ¿no? Estas traducciones literarias. Gracias, Marta. Y cuéntanos, quizá la primera novela de Marías que entró en el canon literario en el canon de la literatura española fue Corazón tan blanco. Sí. En Alemania, Marcel Reich-Ranitzky, que era el gran Ujú. pope de la crítica, la puso por las nubes y no sé si vendió 2 millones de ejemplares, una barbaridad. Sí, Cuéntanos un poco esas novelas como más clásicas de los 90 de sí, Javier María. También Mañana la batalla piensa en mí, ¿no? sí, ¿Qué sí, supusieron? sí, Ya tenía 40 años, ¿no? Ya un escritor sí. maduro. Exacto, sí, podemos decir que esa es la etapa madura, ¿no? de la carrera novelística de Marías y las novelas por las que recomendamos a los lectores empezar si no conocen a Javier Marías, porque él efectivamente en el año 92 publica Corazón tan blanco, en la que el protagonista además es un intérprete de lenguas. Entonces vemos que el tema de la traducción en Marías está por todas partes y además en diferentes capas, ¿no? de esa cadena de creación. Él es traductor, él da esta profesión a sus protagonistas y además luego sus protagonistas, como él, también teorizan sobre la traducción. Y creo que por eso Corazón tan blanco fue una novela tan fundacional. Algunos críticos opinan que esa etapa de madurez novelística empieza más bien 3 años antes, en el 89, con Todas las almas. Y puede ser, ¿no? Es una novela en la que ya vemos una influencia anglosajona muy importante. Es una novela que tiene lugar en Oxford, en el Reino Unido, y se puede definir, ¿no?, como esas novelas de campus, ¿no? Una novela universitaria. Corazón tan blanco es una novela que además ya tiene un poco digamos, ese setting global, ¿no? Porque el protagonista vive entre Madrid y Nueva York y Ginebra, porque es un intérprete de lenguas, como decía. Y esta novela supone, yo creo, un poco el principio de lo que ahora identificamos como un estilo 100% reconocible de Marías, ¿no? Marías tenía un estilo muy particular y muy propio, en el sentido también de que a quien no le guste no le va a gustar casi ninguna novela y a quien le guste le van a encantar todas, ¿no? Porque 2 años después él publica Mañana en la batalla piensa en mí, que es una novela que está más basada en Madrid, pero donde también vemos esa influencia de pensamiento extranjero, ese juego con las lenguas, y es una novela que casi aparece por osmosis, como dice él en una ocasión. Y después, en el 98, publica una novela muy rara, una falsa novela que se llama Negra espalda del tiempo, que es un texto sobre la historia de la publicación de Todas las almas, ¿no?, que fue ese texto del 89. Entonces, también vemos aquí a ese Marías, escritor maduro, que además está jugando con los géneros, ¿no?, jugando con los géneros literarios y escribiendo textos que ya no solamente son una novela que encaja en un canon, sino que hace reflexiones y juega con el autor, con el lector, perdón, con esta especie de autoficción en la que la persona que habla, ese narrador, el lector no puede, por más que identificarlo con Javier Marías, pero él nunca dice que ese narrador sea Javier Marías. Es un juego muy interesante que establece con esa primera novela digamos, de la etapa madura de Todas las almas. Pero además este universo, si hablamos de estas novelas así, de la etapa madura, se extiende hasta los años 2000, porque él en 2002 publica el primer volumen de la que quizás sea su obra cúspide, ¿no?
Sí, ya esa me interesa que le dediquemos también un espacio, porque te refieres Sí, a Tu rostro mañana, que es una mañana, trilogía cuya redacción le llevó 8 años y medio, ocho si años no y medio. recuerdo mal. Sí, sí, Y así has fue. mencionado antes al padre, que Sí, aparece como, bueno, hay un personaje que es como un trasunto del padre, pero también totalmente. has dicho antes que me ha interesado que ya no es solo que el padre, Julián Marías, aparezca como personaje, sino también has comentado algunas de las ideas filosóficas Sí, del padre. Y no sé si sí. al comentar Tu rostro mañana podías desarrollar un poco esa idea que me ha parecido muy interesante. Sí, sí, Tu rostro mañana es una novela muy interesante, es una novela, como dices, publicada en 3 partes, es una trilogía que se publica en 2002, el primer tomo Fiebre y Lanza, en 2004 Baile y Sueño y en 2007 Veneno y Sombra y Adiós. Es una novela de más de 1.600 páginas en total, ¿no? Parte de lo que hace esa novela, de esa novela, una obra tan larga y tan densa, son esas reflexiones del protagonista, ¿no? El protagonista reflexiona mucho acerca del paso del tiempo, que es algo sobre lo que Julián Marías también reflexionó mucho en el formato de ensayo, acerca de esa idea que vino de Ortega, de la futurición, ¿no? Esa idea de que uno vive la vida pendiente del futuro y cómo, bueno, ahora los libros de autoayuda, ¿no? nos animan a vivir el presente y a no preocuparnos por el futuro, y en cambio hace ya varios años que Ortega explicó muy bien, y después Julián Marías también, por qué eso era una suerte de imposibilidad para el ser humano, ¿no? En fin, si no viviéramos con esa idea de la futurición y de lo que vamos a hacer en el futuro, pues bueno, quizás comeríamos hasta reventar, no haríamos ejercicio, no pensaríamos, ¿no? En lo que va a venir. Y esta idea de lo que nosotros vamos a ser en el futuro, del potencial que tenemos para el futuro, es una idea que recorre toda la novela. El propio título, Tu rostro mañana, es una cita de Shakespeare, como muchas de estas novelas que hemos comentado. Mañana la hora ya piensa en mí, también es una cita de Ricardo III, Corazón tan blanco también. Y es De esa Macbeth, idea ¿no? Lady Macbeth. de Macbeth, sí, Sí. lo dice Lady Macbeth, ¿no? Eh, estoy empezando en la cita ahora en inglés y no la recuerdo, Claro, My pero Heart So White. Sí, 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 sí. sí, Eh, exacto. My hands are of your color, but I shame to wear a heart so white, ¿no? Y también Tu rostro mañana bueno, tiene un origen en la obra de Shakespeare, y además se refiere a la idea de que no hay posibilidad de saber cuál va a ser nuestro rostro mañana, en el sentido de que no hay posibilidad de conocer cuál va a ser, de qué vamos a ser capaces en el futuro. Esa es digamos, la idea subyacente de la novela, es la de un personaje que es español y vive en Reino Unido, y es un intérprete de vidas, Marías es una de las únicas, creo, uno de los únicos autores hasta donde yo sé que ha dado ese nombre, ha creado esa profesión de una persona que no está ya solamente interpretando lenguas, que es como empieza en su origen Jack Deza, sino que ahora está interpretando qué, qué potencial, qué riesgos, cómo de peligrosos vamos a ser en el futuro. Entonces él se dedica a observar a personas de riesgo para diferentes naciones, sobre todo relacionadas con el Reino Unido y con el potencial de riesgo político para el país, y a establecer hasta qué punto van a ser peligrosos, ¿no? Y bueno, lo que le acaba haciendo esto a él mismo es reflexionar sobre cómo puede él saber hasta dónde sería él capaz de llegar, ¿no? Y bueno, como hay 1.600 páginas y 8 años y medio, como has dicho, de elaboración, pues en esa novela ocurre de todo. Pero además provee, creo, al lector con una reflexión
muy interesante y muy profunda acerca de la violencia, ¿no? Hablamos mucho de la violencia constantemente a través de lo que ocurre en todo el mundo, en las noticias cada día. eh, y, y Marías, igual que su padre y Ortega, se habían interesado por entender la violencia que, digamos, subyace en todos nosotros, la violencia que es intrínseca al ser humano y que no se manifiesta hasta que no tiene una oportunidad, pero desbanca un poco esa idea un poco pueril que a veces existe, ¿no? De que están los buenos y los malos y los que perpetúan la violencia y los que la reciben. Y obviamente hay muchos casos en los que esto ocurre así, pero la novela utiliza ese tema digamos, problematizar un poco esa simplificación de lo que es la violencia, ¿no? Y explorar hasta qué punto todos tenemos ese potencial para hacer daño. Ujú. Marta, yo sé que hay tres novelas más muy interesantes, Los enamoramientos, Berta Isla, Thomas Nevinson, que son sus tres últimas novelas, si no Y recuerdo, así empieza lo malo y así también. empieza lo malo. Quizá estas Sí. de la última década las podemos dejar para otra conversación, porque Sí. te quería preguntar por un tema también muy interesante para nuestros oyentes, que es el de el Marías columnista. Sí. Porque, claro, has mencionado la última columna maravillosa que dejó escrita en julio, si no recuerdo Sí. mal, sobre la traducción, pero lo cierto es que Marías publicó casi 1000 columnas en el país a lo largo de Sí. décadas en las que opinó sobre todo lo divino y lo humano. Tenía cierta fama de cascarrabias. Sí. Eh, bueno, es Sí. interesante, sus opiniones políticas también me Ujú. parecen muy matizadas. Era un hombre muy Muy informado que leía la sí. prensa en muchos idiomas. Y yo he Sí. visto incluso en congresos académicos, hay gente que estudia también su labor Sí. de Sí. De columnista. columnista. Me gustaría que nos comentaras algo sobre ese papel de Javier Marías como Mm. intelectual público. Público, sí. Bueno, era una parte fundamental de él y para él y para su carrera como escritor. Era una parte muy separada de su carrera como novelista. Él veía que tenía dos voces y su voz de novelista es una voz en la que él no habla de políticas, ¿no? Sus novelas no son novelas de ideología y en cambio, y como ciudadano, cuando él escribe columnas de opinión, bueno, vemos que todo lo contrario, como has dicho, opina sobre todo lo divino y lo humano, ¿no? Desde las obras de Madrid hasta la situación de la lengua. Bueno, sabemos que él era además, obviamente, un miembro de la Real Academia de la Lengua desde 2008. Muchas de sus columnas tratan sobre el deterioro de la lengua española y cómo se la maltrata, y también habla sobre política, muy a menudo, como él dice, mucho más de lo que él querría, ¿no? Es algo que en los últimos años Marías estaba muy desencantado con el panorama político de nuestro país y consideraba que estaba viviendo la época más hipócrita y más necia y más mediocre que él había vivido. Era además Marías era un escritor a nivel de figura intelectual pública muy comprometido con la idea de la libertad de expresión, ¿no? Tenía muchos detractores porque, como has dicho, tenía mucha fama de cascarrabias, era muy polémico en sus ideas y, bueno, casi que cuanto más polémico era, más quería él que esa polémica no afectara a la manera en la que él expresaba sus ideas, ¿no? Lo cual le hacía todo entonces más polémico y en estos últimos años sabemos que se metió en bastantes berenjenales con unos y con otros, porque Marías, en cuanto a su ideología, era muy crítico tanto con la derecha como con la izquierda aquí en España, y criticaba abiertamente y explícitamente con nombres y apellidos a políticos que luego salían diciendo que les encantaba leer sus columnas y él respondía, pero no entiendo, te estoy insultando, claramente no las lees, ¿no? Era una persona que no tenía pelos en la lengua en este sentido, ¿no? Y bueno, de hecho su compromiso con la libertad de expresión está ahí desde el principio, porque él antes de escribir para El País Semanal,
escribía para ese suplemento que compartía en unos cuantos periódicos que creo que se llamaba el XL Semanal o algo así. Y él hace ya muchos años para este periódico escribió una columna que era bastante crítica con la Iglesia y la publicación le pidió que, bueno, que esperara, que iban a esperar a publicarla porque estábamos muy cerca de las fechas navideñas y esto él lo aceptó y cuando empezó el nuevo año y no se publicó, terminó ahí su relación con ellos, ¿no? En el sentido de que, bueno, él opinaba que si él no iba a poder expresarse libremente, no quería escribir. Pero también me parece interesante que se le ha asociado más con un pensamiento, corrientes de izquierda o progresistas, en un sentido muy lato, ¿no? Pero luego no era nada woke, también No, era no, como nada, muy no, crítico con, ¿no? Y mucho. yo le he visto reivindicar, por ejemplo, la transición, la Sí, monarquía. sí. eh, Sí, en este sentido, creo que por eso era una figura tan polémica, ¿no? Su último libro en el que recopilaba estas columnas, que esto era una cosa muy importante para María, es que esas columnas quedaran recopiladas después en volúmenes de Alfaguara, lo que también indica cuán importante era esta labor para él, ¿no? Y la última recopilación de estas columnas lleva por título una columna que es algo así como eh, pero el cocinero es buena persona. Me pregunto si el cocinero es buena persona. Es algo así. Y bueno, se refiere un poco a esta corriente vamos, podemos llamarla buenismo, quizás por simplificar un poco la tendencia, a querer conocer, digamos, desde un punto de vista moral y ético, dónde se sitúa cada personaje público, ¿no? Y qué opinan de una cosa y qué opinan de otra, ¿no? Hasta ese punto de ridiculizar que no voy a ir a un restaurante hasta que no sepa si el cocinero es buena persona o no, ¿no? Entonces, bueno, se le ha criticado mucho desde ambos círculos, porque, bueno, la corriente de izquierdas muy progresista que tiene, digamos, quizás una influencia que viene de Estados Unidos y que es de una corte muy moralizante, le ha criticado mucho por, por nunca situarse en una posición en la que, por ejemplo, bueno, admitiera una especie de privilegio intelectual o un privilegio de género, de raza, vamos a decir, ¿no? Sino que él creía en un valor intrínseco digamos, no sé, de la cultura y el conocimiento de cada persona sin llevar eso a términos de cuál es su identidad y cómo se identifica y de dónde viene, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí le venían esas críticas y, bueno, las críticas por la derecha también le han venido creo que esas venían antes más que ahora, ¿no? Creo que esas críticas han sido más de sus inicios, ¿no? Pero, pero últimamente las recibía más por este otro lado. Y Marta, ya para acabar, ¿puedes comentarnos algo sobre la labor de Marías como editor? Ujú. Sí, era también una labor muy importante para él. Marías tenía una pequeña editorial que se llama Reino de Redonda, que es una editorial, yo me pregunto ahora qué va a pasar con ella y espero realmente que siga adelante. Era una editorial en la que él, bueno, adquirió un compromiso de nuevo, de sacar a la luz textos no muy conocidos, en muchas ocasiones nada conocidos en España o en el mundo hispanohablante porque no se habían publicado antes en español, y él se ocupaba de traducirlos con amigos, colegas, colaboradores, traductores, del francés, del italiano y del inglés, sobre todo para que salieran luego en nuestra lengua. Y es una editorial muy querida para él y muy importante porque además lleva por nombre ese Reino de Redonda, ¿no? Que es esa, como sabemos, esa pequeña isla
sin habitar, que es prácticamente un peñón en el Caribe, de la que él es rey, era rey. Es la única monarquía literaria que existe en el mundo y para él se convirtió en un juego literario importante a través del cual dio muchos títulos a diferentes personas a las que hizo duques y duquesas y condes y hay muchas personas del mundo cultural, no solamente en España, sino a nivel global que tienen títulos en este juego literario suyo, ¿no? Que además lleva por lema Rides y Sapis, ¿no? Ríes y sabes, porque además de todo, Marías, aunque ese lado de él no es muy conocido, tenía un sentido del humor muy afinado y muy peculiar. Muy bien, pues muchísimas gracias, No, Marta, por tu tiempo y a por ti. esta introducción a la obra y a la vida de Javier Marías. Sí. A ti, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, yo espero que quien no se haya animado a leer a Javier Marías hasta ahora, que lo haga a partir de esta conversación contigo.